Tiempo para la reflexión de largo plazo con Luis Garbía, director del Máster de Gestión de Riesgo Financiero de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un 20 de enero, que hoy hacemos un año de la coronación de Trump como presidente. Así es, por lo tanto, tú mismo lo has anunciado, hay que comenzar hablando, se lo merece. Sin duda, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con él, cualquiera me refiero, no tú. Sí. Pero nadie puede señalar que su presidencia esté pasando indiferente. ¿Qué balance haces de este año? Pues Zelensky fue supongo porque nunca le he llegado a ver, un buen actor. Trump tenía un reality y lo que ha conseguido Trump es ese reality, El Aprendiz, en el que trataba de despedir a gente. Era "You are fired", es lo que decía, estás despedido. Pues lo ha conseguido traer, no sé si a la política, a la geopolítica o a la economía. Pero ¿qué ha hecho de estos 365 días que lleva en el mandato? Un espectáculo, yo creo que nadie puede dudar de ello, Rafa. A mí me da la sensación de que en general en el resto del mundo, sobre todo en Europa occidental, se tiende a menospreciarlo. Yo no te digo que sea un premio Nobel, a su pesar, pero me da la sensación de que se piensa que actúa a tontas y a locas, y yo creo que él tiene unos objetivos y una estrategia. Luego puede estar acertado o no en cómo lo sigue, pero él va siguiendo una línea clara de consecuciones y de logros para lo que él considera que necesita Estados Unidos. A ver, aquí hay varios niveles. Por un lado, inteligente tiene que ser, porque está donde está. Luego, yo tengo la sensación de que le supera, o sea, es más soberbio que inteligente. Que esto, hablemos de quien hablemos, siempre es un defecto. O sea, eso de creerte o creer que estás por encima de cualquiera que sea tu capacidad es negativo. Y luego no olvidemos que es el POTUS, que es el presidente de Estados Unidos. En este sentido, estoy pensando, hoy es martes, el lunes pasado, que lo comentamos en la tertulia, vimos el vídeo de Powell, que la semana que viene Powell tiene la rueda de prensa de la Reserva Federal. Ese vídeo que llevaba, cuando lo vimos, 74 millones de visualizaciones y ahora va por 84, 90 millones, en el cual se defendía de la acusación del gobierno federal. Al día siguiente, hoy hace una semana, en Denver, respondió Trump, y respondió con un discurso que fue portada un ratito. Yo lo conseguí coger ese discurso, un discurso en el cual él decía: si el mercado va bien, hay que subir los tipos de interés. Un presidente de Estados Unidos que diga eso es una salvajada absoluta. Animo a cualquier persona que nos esté escuchando a buscar esa declaración. Es imposible. Yo ayer estuve buscándola, no la encontré. Los medios de comunicación estadounidenses, como no debería de ser de otra forma, protegen a su presidente. Es decir, Trump, en cierto modo, todos sabemos cómo es, en Estados Unidos también, y mientras que en España hablar de Trump es desviar la atención nacional, dentro del propio Estados Unidos le protegen y le cuidan mucho más de lo que nosotros le cuidamos desde aquí. Es decir, en Estados Unidos al presidente se le cuida, que al final es quien gobierna, Rafa. No, me da la sensación de que tiene tres objetivos claros, al menos es lo que yo veo: recuperar una América, un Estados Unidos que en su opinión y en la de muchos votantes se había perdido, a ciertos valores, etcétera. Sí, el MAGA, Make America Great. Sí, recuperar la economía, reindustrializar, etcétera, todo para su beneficio, que eso está por ver si lo recupera o no, pero él está embarcado en ese proyecto. Y mantener la hegemonía frente a su principal rival, que es China. Quiero decir, él tiene esos tres ejes y él actúa en torno a esos tres ejes. Sí, pero que en definitiva esos tres ejes se pueden condensar en el MAGA, Make America Great Again. Y el problema que tenemos es que hay que diferenciar lo que sucede en el escenario de lo que sucede entre bambalinas. Y yo tengo la sensación de que en el escenario, este 2026, por no irme muy atrás en el tiempo, hemos visto cómo durante Navidades estaba el escándalo Epstein, tiene diversos escándalos a nivel personal, comienza el año con Venezuela que tiene un coste interno bastante alto, de Venezuela pasa a Groenlandia, de Groenlandia pasa a Irán, y en Irán está a punto de liarse, o hay ruidos que suenan hacia, pues que si las armas nucleares, que si la Tercera Guerra Mundial, y vuelve a Groenlandia otra vez. O sea, la sensación que tengo es que en el escenario él sí demuestra fortaleza, pero la realidad es que un país, como diría Krugman, no es una empresa.
y Trump está tratando a Estados Unidos como si fuera una empresa, y realmente la política monetaria cada vez tiene una situación más compleja, pensando en la estabilidad de la Fed, y la política fiscal, que tiene que ver con el gasto público y el déficit, pues en los últimos 70 días de 2025, más de 1 billón de euros, o sea, llegó a tocar y sigue disparada los 38 billones de deuda pública, la deuda estadounidense. Por lo tanto, tanto desde el punto de vista política monetaria como política fiscal, las dos políticas económicas principales, yo tengo la sensación de que Estados Unidos hace aguas. Vemos también, tenemos que hacerlo, si quienes son objeto de sus amenazas, pues tienen capacidad de respuesta. Hablabas de Groenlandia. En este caso Europa es la concernida directamente a través de Dinamarca. Hemos visto cómo se vuelve al Día de la Liberación porque se vuelven a utilizar los aranceles como herramienta, no solo con esto, porque ahora amenaza con un 200% a champán y vino francés porque Macron le ha hecho el feo de no incorporarse a la Junta de Paz de Gaza. En cualquier caso, a lo que voy, lo que me importa es qué capacidad de respuesta tiene la Unión Europea. Militar ya sabemos que no tocamos ese tema, pero ahora dicen desde Bruselas se puede aplicar en 20 días los 93.000 millones preparados desde el verano pasado para contrarrestar las primeras amenazas, pero también se habla del bazooka comercial, el mecanismo anticoerción. ¿Hay la suficiente determinación? Sí, a ver, yo cada vez más, cuanto más veo a Trump, más sensación tengo de que nos está haciendo un gran regalo a Europa. El problema que tiene Europa, en general, cuando alguien se enfada, cualquier persona se enfada, lo primero que tiene que hacer es mirar dentro de sí mismo. O sea, el mayor enemigo que tiene Europa es la propia Europa. Y en general, el mayor enemigo que tiene cualquier persona es uno mismo. Y en este sentido, déjame ir un poquito al 2021. Lituania tuvo un problema puntual con China. Y al final, Lituania, pequeñito, China no quiso reconocer a Lituania como país. Y Lituania, que es un país relativamente pequeño, fue a la Unión Europea y lo que al final acabó lo que se acabó consiguiendo es una respuesta unificada de toda la Unión Europea, de la Unión Comercial, que al final, tú hablabas de ejército, militar, pues lo que tenemos es una potencia comercial brutal y una respuesta unificada frente a China. De aquello quedaron dos cosas. El ataque de China a Lituania desapareció y nos quedamos con una herramienta que es el bazooka comercial del que tú estabas hablando. Tenemos una herramienta que nunca lo hemos llegado a disparar. Al final, lo comento mucho en clase, las pistolas, los seguros están para nunca tener que usarlos. O sea, al final. Pero cuando tu interlocutor solo teme y solo se atiene a razones cuando hay demostraciones de poder, esas llamadas eternas a la moderación que surgen desde Bruselas se antojan insuficientes. No puedes, y perdonad la metáfora que voy a hacer, es horrible, hay que poner el hierro, hay que poner la pistola encima de la mesa, con el objetivo de no tener que usarlo. Pero al final tenemos de aquel contencioso en 2021 con China, tenemos una herramienta ahí que si Trump empieza como está empezando en el caso de Groenlandia, a los países que han mandado tropas a Groenlandia, que luego hay que ver lo de las tropas a Groenlandia. 13, 15 soldados. Uno de visita, como si me mandan a mí. O sea, de los países que han mandado tropas a Groenlandia, Trump está aplicando aranceles a uno y a otro, y la respuesta, yo creo, la pistola encima de la mesa, el hierro encima de la mesa que podemos poner es el bazooka. Pero tienes en paralelo a Scott Bessent en sus entrevistas diarias, siendo preguntado por los periodistas, ¿teme usted la respuesta de Europa? No tienen capacidad. No son fuertes, proyectan debilidad. A ver, la única manera de demostrar fortaleza es aplicarlo. A ver, siempre hay que estar dispuesto, en cualquier situación vital, a llegar al final. Y desde Europa nos tenemos que autoconvencer de que Estados Unidos no necesitamos más a Estados Unidos de lo que ellos nos necesitan a nosotros. Y tenemos Mercosur, lo que pasa es que ahí vuelve a estar Macron. La semana Mercosur. Que viene viaja Leyen a China. A India. A India. Para firmar lo que ha dicho, algo así, me ha recordado infaustos episodios del pasado, porque ha dicho que va a firmar la madre de todos los acuerdos. Pero bueno, en cualquier caso es evidente, es un acuerdo importante con el país más poblado del mundo. Bien, es cierto que todavía le queda económicamente mucho por revolucionar, aunque todo apunta a que a futuro la economía india va a estar arriba en ese podium.
Correcto, y personalmente es el momento de apostar. O sea, tú no apuestas cuando ya está crecido. Ya llegas tarde. Ya llegas tarde. El momento es ahora. India, África, todo lo que es América del Sur, Centroamérica. O sea, el mundo es mucho más grande que Estados Unidos y aquí Trump ataca primero. Si tú te defiendes de alguien que te está atacando, esto es judo. O sea, usas la propia fuerza del atacante contra él mismo. Y luego, yo creo que los lazos que hay, el acuerdo que hay tripartito entre Estados Unidos, Rusia y China, es bastante evidente, pero luego, si rascas un poquito, China y Estados Unidos están también a la gresca, y Rusia y Estados Unidos históricamente también. Aquí hay un problema entre Rusia y Europa, que tampoco somos mejores amigos, pero salvaguardando estas diferencias, el mundo, insisto, es mucho más amplio y en lugar de centrarnos en el ruido asociado con los aranceles y la geopolítica, deberíamos de mirar hacia el valor del comercio, el valor de la inteligencia artificial y el valor de la tecnología. Hablando de tecnología y de criptos en este caso, Clarity Act, legislación sobre criptos en Estados Unidos. Esto es un poco feo humanamente, pero me ha alegrado de que tengan problemas similares a los de Europa, porque parece que en Europa todo lo hacemos mal y ellos todo bien. Y empieza a presentar fracturas, empieza a retirar apoyos de empresas importantes. Hay conflicto ahí, ¿por qué? Esto es radio, es una maravilla, he sonreído según lo estabas diciendo porque me has leído el pensamiento en ese sentido. A ver, Europa, que si el tapón de las bebidas, que si regulamos mucho, al final es muy fácil, cuando se repite algo muchas veces, acabar en el papel de adivino medio cuñado. Al final, a ver, lo que estamos viendo no es una Europa que regula. Lo que tenemos es, por un lado, Occidente incumbente frente a un insurgente Occidente, y me da igual, en cualquier parte del globo lo que tenemos también es un mundo tradicional frente a un mundo digital nuevo. Y con ese marco, en Occidente tratamos de regular cosas nuevas, en este caso las criptos, y frente a esa regulación, me da igual que sea Estados Unidos o me da igual que sea Europa, pues a los bancos no les hace ninguna gracia. Hombre, marcan territorio, ¿no? Total, el que negocio. Es lo que están haciendo ahora. ¿Cuál es la diferencia entre el sector bancario estadounidense y el europeo? Pues una doble. 2008 a Estados Unidos le afectó más rápido, y como les afectó más rápido, se recuperaron antes, y en Europa, en cambio, en 2008 nos afectó mucho más lento y partíamos de una base fragmentada, o sea, una Unión Europea que se estaba constituyendo. Y en este sentido, nosotros lo que hemos visto es que, como por un lado la cripto aparece en Estados Unidos, las tecnológicas aparecen allí, pero la onda expansiva de las criptos, que Trump es pro stablecoins / cripto, o sea, la onda expansiva ha llegado más lento allí, ha habido una regulación favorable antes, pero el problema que tienen ahora con la legislación que tiene que estar aprobada antes de las midterm, antes de noviembre, pues es que entra en conflicto. Pues Coinbase se está quejando. Luego, si tú tienes tokens, están los bancos tratando de prohibir, que me entiendan, que voy a decir una barbaridad, pero se entiende, que los depósitos que se hagan en tokens estén remunerados. Evidentemente en tokens no se pueden hacer depósitos, claro, pero esto es lo que les molesta. Ahí entra el conflicto con que les están comiendo el terreno en su propia casa, ¿no? A los bancos. Y los bancos que dicen que sí, pero que no. Y luego los del otro lado, los de las cripto, los de DeFi, los de Decentralized Finance, pues dicen, es que yo siempre he vivido con mis protocolos, con los programas, tranquilo, sin que nadie me meta el dedo en el ojo. No quiero que nadie me centralice. Y ahora me estáis centralizando. Pues es exactamente la misma discusión que hemos tenido en Europa. Al final esto no va de que Europa regula, esto va de que en Europa, tristemente, hablamos diferentes lenguajes y esto nos hace responder de una forma diferente. En Estados Unidos todos hablan el mismo inglés y afortunadamente para Europa tienen ahora de presidente a Trump. Por cierto, las midterm pueden cambiar también ciertas ecuaciones. Lo que sí te digo es que escuchando o viendo, mejor dicho, la toma de decisiones de empresas que son tan paradigmáticas como PIMCO, que pretende desinvertir en Estados Unidos porque dice que las políticas de Trump son impredecibles, o BlackRock, que en este caso es la mayor gestora del mundo, pero no puede irse a Estados Unidos porque al final es estadounidense, pero te dice, bueno, pues yo veo muchos riesgos políticos, de inflación, de geopolítica, y digo, pues me voy a centrar en oro, en hedge fund y en Bitcoin. O sea, ahí hay ciertas cautelas, ¿no? A mí, a ver, las elecciones midterm
me dan pánico. Igual, y voy a hacer un paralelismo que no es forzado, igual que me da pánico que haya un cambio de gobierno en España. Me explico, pero por diferentes motivos. En el caso de las midterm, Trump, yo tengo la sensación de que como siga haciendo las cosas así, se va a llevar un guantazo tremendo. Y ya hemos visto cómo ha militarizado parte de la política, se está acercando a bases militares, y yo tengo la sensación de que la Constitución de Estados Unidos, el Estado democrático, tiene más de 400 años de historia. No, 250 cumple este año. 250 cumple. Sí, me he venido arriba. Sí, que además esas cuentas, sí, correcto. Venga, más de 200 años de historia. Y dentro de esos 200 años de historia, el Congreso es fundamental y Trump está pisoteándolo. O sea, ¿qué podría llegar a hacer Trump en el caso de perder las midterm? Pues si vimos lo del Congreso, o sea, a mí yo ahí tengo cierto miedo. Y en el caso de España, si hubiera un cambio de gobierno, pues veríamos una incertidumbre parecida. ¿Por qué? Porque al final el denominador común, todo el mundo dice que en 2026 vamos a crecer. Yo estoy convencido de que también. 2027 probablemente también, pero por la tecnología, no por nuestros políticos. 2,3% dice el Fondo Monetario Internacional, que es un punto porcentual por encima de lo que van a crecer nuestros socios de la zona euro. Por cierto, para Estados Unidos también ha incrementado previsiones el FMI hasta el 2,4%. Supongo que su predominio tecnológico le sigue ayudando, ¿no? Porque es fundamental. Sí, al final tenemos un vector que es la tecnología, que hace que cada vez seamos más productivos, hagamos más con menos, y por otro lado tenemos otro vector absolutamente parasitario, que es los políticos. Con cariño, no me veas muy liberal, Rafa, pero el Estado, ese Estado que sigue funcionando en el mundo industrial y que te despistas un poco y aumenta el gasto público en billones. Tenemos esa deuda pública frente a la tecnología. Y esto, si no aplicamos, si no hacemos reformas estructurales, pues es muy difícil de resolver. Pero históricamente... Eso es la misma, no digo por ti, sino por los políticos, la misma historia de siempre. Sí. Reformas estructurales, modelo de crecimiento económico, pero no se hace. A ver, ¿cómo se han hecho históricamente esas, entre comillas, reformas estructurales? Pues después, no recuerdo cuál fue el presidente de Estados Unidos que lo dijo, pero después de la Gran Depresión, la reforma estructural mundial que se hizo fue la Segunda Guerra Mundial. Al final ese plan de incentivos... Roosevelt, en aquel momento, luego vino Truman, que fue el que lanzó la bomba atómica. ¿El problema cuál es? Por cierto, Truman hizo una oferta de $100 millones por Groenlandia, aunque en 1916, al comprar las Islas Vírgenes a Dinamarca, en un documento, otro presidente estadounidense firmó el reconocimiento legal de que Groenlandia era parte de Dinamarca. Apunte para navegantes. No, nada nuevo bajo el sol. Pensando en la Escuela de las Américas, Noriega todavía está en una cárcel de Estados Unidos. Así es. Luis Garbía, profesor de ICADE, muchas gracias por este tiempo de reflexión. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias a ti, Rafa, una gozada. Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan ni se marchen porque nos queda toda una hora plena de entrevistas hasta las 2 de la tarde aquí a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.